Shalom, espero que se encuentren bien. En este video quiero lograr que retroalimentemos la formación de imágenes mediante el uso de rayos notables en espejos esféricos. Para ello vamos a comenzar con una pequeña retroalimentación. Para eso, recordar que un espejo esférico es una esfera pulida, ya que refleja casi el 100% de la luz formando imágenes, pero que estas imágenes, como es esférico, proyectan ciertos rayos que son incidentes, se devuelven como rayos reflejados y me van a ayudar a ver qué tipo de imagen puedo formar. Entonces, cuando yo genero este espejo esférico, nace desde esta esfera pulida, ¿cierto? Es lo que tenemos como definición. Cuando esta esfera yo la quiero proyectar en mi plano, yo obtengo esta circunferencia. El centro de la circunferencia yo la voy a marcar con una C. Esa C va a significar centro de curvatura. Ahora, la distancia media entre el centro y el puntito de mi circunferencia, ya uno que pertenezca a la circunferencia, que pronto yo le voy a llamar vértice. La distancia media que yo voy a encontrar acá se llama foco. O también lo puedo proyectar hacia acá y la distancia media que yo encuentro acá se llama foco. Entonces el foco es igual, ¿cierto?, al radio dividido en 2. O, en este caso, que estamos usando la C de centro, la distancia que tengo hacia el centro dividida en 2. Ahora, depende de dónde yo esté observando mi espejo esférico. Voy a borrar aquí para que comprendamos la idea. Si yo estoy observando desde aquí y yo veo que tengo esta superficie que se refleja acá, toda esa superficie es brillante y yo logro ver una imagen. Si yo estoy viendo desde acá, a este tipo de espejo, es decir acá, si es que yo tengo mi ojito desde acá, se le va a llamar cóncavo. Si yo observo desde acá y veo que la superficie pulida está desde este lado, con esa guatita, yo la veo desde acá, entonces yo lo voy a llamar espejo convexo. Si yo miro desde el otro lado, por ejemplo, estoy mirando hacia acá y esta partecita es la parte que es pulida, la parte que refleja. Entonces acá yo voy a observar, si acá se ve la imagen, acá está cóncavo. Si yo estoy observando desde acá, que está la imagen pulida, la imagen que refleja, entonces es convexo. Explico esto para que no se entienda que siempre se va a dibujar hacia un solo sentido, ¿ya? Siempre depende de dónde yo esté observando. En la dinámica de esta clase, mi observación va hacia allá. Entonces, acá yo voy a tener convexo y acá voy a tener cóncavo. Voy a tener convexo y acá voy a tener cóncavo. ¿Y dónde voy a estar mirando? Desde acá. Así. Espero que haya quedado clara esa diferencia. Para acá, esto es el interior del espejo.
acá no se refleja nada. Este es el exterior del espejo, el interior del espejo no se refleja nada. Bien. Vamos a borrar tanta línea aquí para no confundir. Ahora, a lo que estábamos antes. Recordar, ¿cierto? Que tenemos un centro y tenemos un foco. Esa línea que yo empiezo a crear acá, esa línea, yo le llamo eje óptico. Y el eje óptico, en esa línea, contiene al centro, al foco y al vértice. En este caso, en el espejo convexo, como yo estoy mirando desde acá, el centro lo voy a encontrar acá, el foco lo voy a encontrar acá y allí está el vértice. Por lo tanto, todos los objetos que yo voy a encontrar, voy a realizar, se van a encontrar desde este lado, porque acá yo voy a observar que se va a reflejar. En el caso del cóncavo, tengo aquí mi eje óptico. Acá está el centro, a la mitad de la distancia va a estar el foco y mi objeto se va a encontrar de este lado y ahí yo voy a poder reflejar. Para este lado yo no voy a colocar el objeto. Bien. Con eso vamos a comenzar ahora a retroalimentar los rayos notables. Los rayos notables son trayectorias de la luz que tienen un comportamiento que es predecible. Ya, y lo vamos a utilizar acá en la óptica tanto para espejos como para lentes para formar imágenes. Algunos rayos notables que vamos nosotros a utilizar van a ser los siguientes. Siempre que un rayo notable pase por el foco, este se va a devolver paralelo al eje. ¿Qué quiere decir? Si yo voy a estar observando, recuerden que vamos a estar observando desde acá. Si voy a estar observando desde acá, tengo el centro, tengo el foco. Si pasa un rayo notable por el foco, este llega al espejo y cuando llega a este punto se va a devolver paralelo al eje óptico. Ya el rayo viaja hacia allá, llega al espejo, se devuelve paralelo al eje. Si tengo el otro caso, cuando está con la guatita hacia afuera, recuerden que el centro se encuentra acá y el foco se encuentra acá. El rayo va con dirección al foco, pero en esta partecita nosotros estamos dentro del espejo, acá. Entonces se va con dirección al foco, pero no lo rayamos. Ya ese rayo incidente no se raya. Y se devuelve paralelo, es decir, este se va paralelo al eje óptico, se va así. Y este rayito que es reflejado, sí se puede proyectar dentro del espejo. Espero que quede clara esa diferencia. El siguiente rayo es aquel que va a pasar paralelo al eje y se devuelve por el foco. Entonces, si yo tengo mi espejo cóncavo, tengo mi centro, tengo mi foco, quiere decir, va viajando paralelo mi rayo, llegó al espejo, cuando choca aquí en el espejo, este va a pasar por el foco. Las trayectorias de mis rayos siempre son líneas rectas, ¿ya? Y si estamos trabajando con mi otro espejito que tiene guatita, que es el convexo, recuerden que tenemos el centro acá y el foco acá. El rayo es paralelo, va a irse paralelo, llegó al espejo y se devuelve por el foco.
Entonces yo parto por el foco y trato de unir mi foco con ese punto donde llegó al espejo y ahí se devuelve. Como ese rayo reflejado, porque yo estoy haciendo los rayos reflejados con morado. Rayo reflejado. El rayo reflejado, cuando está por dentro del espejo, yo lo voy a dibujar así, segmentado. Y el rayo, que lo tengo realizando acá con fucsia, ese es mi rayo incidente. Entonces, subiendo al ejemplo de arriba. Este rayo es el foco, ¿cierto? El rayo que va con dirección al foco es mi rayo incidente y el que se devuelve paralelo al eje es el reflejado. Acá, paralelo al eje es mi rayo incidente, se devuelve por el foco, es el rayo reflejado. Siguiente, tenemos el rayo notable que pasa por el centro de curvatura y se devuelve por el centro de curvatura. Entonces, si yo tengo mi espejo cóncavo, tengo el centro, tengo el foco, quiere decir que el rayito pasa por el centro de curvatura, este rayito va viajando hacia acá, ¿cierto? Pasa por el centro de curvatura, llega acá al espejo y se devuelve por ahí mismo. Así que lo voy a hacer así para que se note como que está montado por ahí mismo, ¿ya? Así. Acá se va a observar, ¿cierto? Un solo rayo. Es porque se devuelve por el mismo caminito. Vamos a hacer con el ejemplo del convexo. Así. Tengo mi centro de curvatura, tengo mi foco. Ahí. Así. Entonces, el rayo va a pasar con dirección al centro. Voy a hacerlo un poquito más apegadito para que no me cueste tanto dibujarlo. Vamos a borrar. Porque estoy solamente con la precisión de mi pulso. Creo que se nota que estoy con la precisión de mi pulso. Foco, centro. Entonces, el rayo viene con dirección al centro. Ese rayo va con dirección al centro, pero como es un rayo incidente, no pasa hacia el centro. Cuando usted coloque su regla, su escuadra, este rayo usted lo alinea con el centro, pero no va a pasar el espejo porque es un rayo incidente. Pero como este se devuelve por el centro, entonces desde el centro sale el otro rayo hacia allá. Y como esto está dentro del espejo, entonces yo lo hago así, segmentado. Ahí estaría nuestro rayito. Y el último rayo que nosotros vamos a utilizar es el de ángulo incidente se devuelve con un ángulo reflejado. Salté de página porque me estaba quedando sin espacio. Así. Vamos a tener el centro, vamos a tener nuestro foco. Entonces, si yo llego con esta inclinación hacia mi espejo, la idea es que yo me devuelva con el mismo ángulo. Ya, la unión donde llega este ángulo incidente, este rayo incidente con este ángulo, es respecto al eje óptico, acá donde está el vértice. Si mi rayo, por ejemplo, llegase con otro ángulo, voy a exagerar, vamos a hacerlo uno así como muy pegadito, entonces el ángulo de reflexión que me va a causar mi rayo reflejado también se va a alejar bien apegadito así,
con el mismo ángulo. Ahí no tienen el mismo ángulo, pero algo así. Entonces el ángulo que se forma acá va a ser el mismo ángulo que se forma ahí. Otro ejemplo más. Si mi rayo llegase con este ángulo mucho más amplio, se va a devolver con el mismo ángulo así de amplio, porque son el mismo valor, ¿ya? Eso para mi espejo cóncavo. Vamos con el ejemplo para el convexo. Tengo el centro, tengo el foco. Acá va a llegar con un ángulo de incidencia, que es el que se me va a formar acá, y se va a devolver con el mismo ángulo acá, mi ángulo reflejado. Recordar que para la proyección solamente puedo proyectar mi ángulo reflejado. Bien, ahora vamos a comenzar con ejercicios. Estos ejercicios solamente van a ser de trazos de los rayos notables. No van a ser ejercicios para generar mi espejo. Vamos allá. Bien, acá yo tengo espejos cóncavos. Estoy mirando desde acá. Recuerden. Y esta parte de acá es la parte pulida, la parte que me refleja. Esta partecita de acá, ¿ya? Entonces, vamos a ubicar el centro y el foco. El centro se logra marcar acá, donde quedó la puntita, ¿cierto?, del compás. Ese es el centro. Vamos a contar de cuántas unidades está formado este espejo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Como es de 6 unidades de distancia, a la distancia 3, es decir, acá, yo voy a encontrar el foco. Y acá, donde se une el eje óptico con el espejo, está el vértice. Lo mismo acá. Está el centro, 1, 2, 3. Acá voy a encontrar el foco y acá tengo que contar 3 unidades. 1, 2, 3 unidades. Listo. He situado el centro de curvatura y el foco. Ahora, para que se comprenda la idea del trabajo, mi objeto en este caso va a ser este arbolito. Ahí está el arbolito. Y yo quiero ver cómo va a ser la imagen que se va a generar de este arbolito si es que lo ubico detrás del centro. Para eso yo puedo realizar el ejercicio con cualquier par de rayos notables, porque la intersección de 2 rayos reflejados me forman a mí una imagen. Entonces, en este caso voy a hacerlo con el rayito que es paralelo y se devuelve por el foco. Este es mi primer rayo notable. Ese es uno solo. Y el segundo, voy a utilizar el rayo que pasa por el foco, llega al espejo. Vamos a ver si lo puedo mover un poquitito, porque traté de usar la... Ahí. Traté de usar la que me ayuda a formar líneas rectas. Y pasa por el foco, se llega al espejo y se devuelve paralelo. Vamos de nuevo. Se devuelve paralelo. Así, listo. Me había faltado activar ahí para que saliera recta la línea. Donde se unen los 2 rayos reflejados, recordar que el moradito son los rayos reflejados. Donde se unen ellos dos, se forma la imagen. La imagen nace desde
el eje. O sea, la imagen nace desde acá. Y aquí me voy a girar yo para poder realizar bien la imagen. Entonces, acá va a estar el tronco. Y vamos a hacer el árbol. Y ahí se forma la imagen. Ahora, nosotros no lo trabajamos tanto así. Lo trabajamos con una flechita. Entonces, yo voy a hacer una flechita color naranja que me va a representar el arbolito. En este caso voy a hacer una flechita más o menos así. Con los mismos rayos, solamente para que se comprenda la idea de la flechita. Paralelo y se devuelve por el foco. Vamos a mover un poquitito la recta. Ay, no me la toma, me toma la imagen de fondo. Ahí sí. Ya, se devuelve por el foco. Y la otra es la que pasa por el foco, llega al espejo. Vamos a ver si ahora nos sale más bonita. Ahí. Vamos a moverla un poquitito hasta que pase por el foco, más preciso. Y se devuelve paralelo. Ahora sí. Donde se unen mis dos rayos reflejados, se forma la imagen. Entonces, desde el eje óptico nace la imagen. Este es el nacimiento de la imagen. Este es el objeto, esta es la imagen. ¿Cómo es la imagen respecto al objeto? En este caso el objeto era el arbolito que se ve derechito ahí y ahora esta es la imagen. Y acá nosotros comenzamos a describir la imagen. La imagen tiene tres características. La imagen es invertida. La imagen es más pequeña respecto al objeto. Es más pequeña. Y la imagen es también real. Una imagen es real cuando se forma por la intersección de los rayos reflejados. Espero que se haya comprendido esta idea. Ahora, tenemos los otros rayos. Podemos usar cualquier par de rayos. Voy a hacer con azul el rayo que va a pasar por el centro de curvatura y se devuelve por el centro de curvatura. Desde el objeto pasa por el centro de curvatura, llega al espejo y se devuelve por ahí mismo. Acá solamente me falló la precisión, ahí sí. El rayo pasó por el centro de curvatura y llegó al espejo y se devolvió por ahí mismo el rayo. Si se dan cuenta, se sigue uniendo ahí mismo. Ahora, quiero usar el otro rayo, el que llega con un ángulo de incidencia y se devuelve con el mismo ángulo. Ese lo vamos a hacer de color rojito. Desde el objeto, siempre los rayos van a partir desde el objeto, van a llegar al vértice, a la unión del eje óptico con el espejo. Ahí llegó con ese ángulo y se va a devolver con el mismo ángulo. Si se dan cuenta, yo grafiqué en este minuto todos los rayos. Todos, toditos, todos. Vamos a ver si se logra marcar la flechita del mouse acá. Tengo el rayito que viajó paralelo, llegó al espejo y se devuelve por el foco. Ahí está el foco. Tengo el rayo que pasó por el foco, llegó al espejo y se reflejó paralelo. Tengo el rayo que pasó por el centro de curvatura, llegó al espejo y se devolvió por ahí mismo. Y tengo el rayo que nace desde el objeto, llega con un ángulo de incidencia y se devuelve con el mismo ángulo. Todos intersecan en el mismo punto.
Y es ahí donde se forma la imagen. Por eso es que con dos par de rayos notables nosotros podemos generar una imagen. Espero que se haya entendido. Vamos a hacer otro ejemplo más. Acá ya está ubicado el centro y está ubicado el foco. ¿Dónde vamos a realizar el objeto? El objeto ya se comprendió que lo vamos a representar a través de una flechita. Entonces, yo voy a hacer una flechita. Ahora el objeto lo voy a ubicar justo en el centro de curvatura. Si quieren imaginarse el arbolito, imagínense el arbolito ahí. Acá va a estar el tronco y ahí va a estar, ¿cierto?, su follaje. Comenzamos a trazar los rayos. Voy a comenzar con los que más me gustan. Paralelo, se devuelve por el foco. Acá la verdad es que me falta un poquitito de precisión. Un poquitito nada más. Porque estoy desde la tablet, entonces cambio un poquitito acá. Ahí sí, ¿ya? Como estoy representando la recta. Ahora, vamos a graficar el que pasa por el foco y se devuelve paralelo. Vamos también a modificar este. Vamos a hacer que pase por el foco. Más o menos así. Y se devuelve paralelo. Así. Ahí me falta un cachito por completar nomás. Ahí. Donde se unieron los dos rayos, entonces se forma la imagen. La imagen, recordar que nace desde el eje óptico. ¿Cómo es la imagen respecto al objeto? Es del mismo porte, es invertida y es real porque se está formando con los rayos reflejados. Vamos a copiar la misma situación acá, pero vamos a utilizar otros rayos. La diferencia es que no los voy a hacer todos al mismo tiempo. Entonces, voy a utilizar el que llega con un ángulo de incidencia. Vamos a hacerlo con esta partecita que me ayuda a hacerlo más recto. Llega con un ángulo de incidencia, así. Y se devuelve con el mismo ángulo. Y ahí puedo usar cualquiera de los que tengo en el ejercicio anterior. Paralelo foco o foco paralelo. Entonces voy a empezar con paralelo foco. Desde el objeto viajo paralelo y me devuelvo por el foco. Vamos a arreglar esta recta. Vamos a ver. Más o menos así. Esta recta me quedó muy abierta aquí. Ahí. Ahí sí. Y ahora, donde se juntan, se intersecan estos dos rayos, que es acá, se forma la imagen. Que es del mismo tamaño, es real y es invertida. Quiero que comprendan que ustedes pueden utilizar cualquier par de rayos y con eso ustedes ya deben de sentir la confianza de que está correcto lo que ustedes transformaron. Vamos a hacer otro ejemplo más y vamos a dejar una tarea para que ustedes puedan practicar en casa y así lo retroalimentamos en clases. Bien, acá tenemos un ejercicio donde el objeto se encuentra situado en el foco y el otro está situado entre el foco y el vértice.
Comenzamos. Voy a utilizar el rayo que pasa por el centro de curvatura, llega al espejo y se devuelve por el centro de curvatura. Acá se me corrió un poquitito. Vamos a tratar de que pase exactamente por el centro de curvatura. Y voy a utilizar el rayo que llega con un ángulo de incidencia más o menos así, y se devuelve con el mismo ángulo. Bien, ¿qué ocurre acá? Ocurre que estas rectas se comportan de manera paralela. Entonces, si yo proyecto hacia acá, esto sigue viajando paralelo. Esto es paralelo a esto. Como es paralelo, no vamos a obtener una imagen. Ese es, no se obtiene una imagen porque se dice que esta se va a formar en el infinito. ¿Por qué se va a formar en el infinito? Porque los rayos que son reflejados son paralelos y no se van a cruzar, no se intersecan. Por lo que, como no existe este punto de intersección donde se va a formar la imagen, no tenemos imagen. En ese caso no la tenemos. El siguiente ejemplo. Voy a utilizar el rayo que viaja paralelo al espejo y se devuelve por el foco de esta forma. Y también voy a utilizar el rayo que pasa por el centro de curvatura y se devuelve por el centro de curvatura. Vamos a mover un poquito este rayo porque sí me quedó bien corrido. Más o menos así. Y se devuelve por ahí mismo. Así más o menos. Acá pareciera que va paralelo, pero acá está mucho más cerca de lo que está acá. Se está abriendo el rayo. Por lo tanto, quiere decir que yo tengo que proyectar mi rayo y donde se une detrás del espejo se va a formar mi imagen. Que en este caso la imagen se formó acá. Vamos a probar con una imagen quizás más pequeña. Si es que se lo pueden lograr observar mejor, que no son paralelos estos rayos, aunque visualmente pueden que sean engañados y ustedes piensen que sí. Vamos a eliminar este rayito, vamos a eliminar este y vamos a eliminar ese. Vamos a hacer la imagen. La voy a hacer acá. La voy a hacer de una altura. O sea, el objeto, pero. Vamos a ver si lo podemos notar mejor. Paralelo. Y se devuelve por el foco. Uy. Mi precisión acá. Nada que ver. Ahí. Por el foco. Ahí hay un rayo. Y vamos a hacer el de centro de curvatura. Puede ser cualquier otro, no es necesariamente que sea ese. Puede ser el que llega con un ángulo de incidencia y se devuelve con uno reflejado también. Perfectamente puede ser ese. Puede ser el que va por el foco y se devuelve paralelo. También puede ser ese. Podemos usar cualquiera. Vamos a hacerlo la combinatoria de todo eso. Voy a utilizar primero el del centro de curvatura. Me faltó activar acá para que salga recto. Así. Que pasa por el centro de curvatura y que se devuelve. Y que se devuelve por el centro de curvatura. Si se logra apreciar un poquitito mejor, encuentro yo, de que acá están mucho más juntos y acá se están separando. Entonces, si yo proyecto mis rayos donde se unen, y recordar acá que esto se hace segmentado,
porque está detrás del espejo, así, donde se unen. Entonces yo voy a formar mi imagen. Ahí estaría mi imagen. Voy a probar con otros rayos para que no crean que simplemente tienen que usar esos, o como la profe sabe que tienen que ser esos rayos. No sé qué rayos. Ustedes elijan nomás cualquier par de rayos y ya. Vamos a borrar el de centro de curvatura y vamos a hacer el otro, para que vamos ensayando, vamos practicando. Voy a hacer el rayo que pasa por el foco, ya pasa por el foco y se devuelve paralelo. Ahí está, se devuelve paralelo. Más claro ahora. Yo puedo ver que mis rayos reflejados acá están a esta distancia y acá están a esta distancia. Por lo tanto, quiere decir que estos rayos se están abriendo y que estos se juntaron mucho antes. Y acá ya se unieron y se formó mi imagen. Y acá yo lo hago, ¿cierto? De manera achurada. Así. Tucu, 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 tucu. Vamos a intentar ya con el último. Con el último. Con el rayito que llega con un ángulo de incidencia. Ahí está el objeto. Llega con ese ángulo de incidencia y se devuelve con el mismo ángulo reflejado. Entonces acá se observa que esta distancia de acá es menor a esta distancia que tengo acá. Por lo tanto, vamos a volver a hacerlo ahí. Quiere decir que tengo que proyectar mis rayos. Vamos a hacerlo así, achurado. Y formamos la imagen. Da lo mismo qué par de rayos yo usé. La imagen siguió siendo la misma todas las veces que yo lo intenté. Que la imagen es más grande que el objeto. La imagen es derecha. Pero la imagen ya no es real. La imagen es virtual. Es virtual porque se ha generado con la proyección de los rayos. Bien, ahora les voy a dejar una tarea para que me la puedan presentar en clases. A los que ya llegaron al final del video, me la presentan y quizás pueden recibir ahí unas felicitaciones, un muy bien, un premio. Voy a dejarles la tarea de inmediato. Bien. En este caso, la tarea es que ustedes puedan graficar con los dos par de rayos notables, pero uno para cada ejemplo. La idea es que no se repita. Por ejemplo, acá, este es un ejemplo. Pueden utilizar el del centro y se devuelve por el centro. Paralelo, foco. Y acá pueden utilizar foco, se devuelve paralelo. Y el que llega con un ángulo de incidencia y se devuelve con un ángulo reflejado. Es un ejemplo. Pueden combinarlo como ustedes quieran. Si quieren, pasa por el centro, se devuelve por el centro, y el otro, el del ángulo de incidencia, y se devuelve con un ángulo reflejado. Ustedes elijan cualquier par de rayos y trabajen esos dos ejemplos, con el arbolito y con la flechita. Y me describen cómo es la imagen. Si es más grande, más pequeña, del mismo tamaño, si es real, si es virtual, si es derecha o si es invertida. Bien, ahí les queda la tarea. Espero que se haya comprendido esta retroalimentación. Si quedan dudas, por favor, no duden en preguntarme acá por el Instagram o por WhatsApp. Que estén muy bien. Chau, chau.